Hola, muy buenas noches queridos amigos, aquí estamos de regreso en este programa que pues tratamos de hacerlo de la manera más agradable delante de nuestro Dios, que se llama Fe Sin Filtros. Pues como pueden ver es un nuevo set de estudio, pues aquí vamos a estar trabajando en el otro también lo vamos a usar ahí para algunos proyectos más de debate. Aquí mis dos amigos que ya los conocen, maestro Aarón, maestro en teología, y el buen amigo Brandon. Vamos a exponer, de hecho traemos un tema muy interesante. Es un tema que causa a veces mucha diferencia de ideas entre la comunidad de diferentes religiones en sí, de diferentes denominaciones cristianas, y es el de la mucha letra mata, ¿no? A veces cuando vemos una persona que sabe mucho, pues tendemos a molestarnos o a preguntarle cosas incómodas, ¿no? Y al contrario, cuando una persona ve a un hermano que no sabe mucho, tiende también a subestimarlo. Saluda al público, Brandon. ¿Cómo están? ¿Cómo están antes que nada? ¿Cómo están presentes? Ajá, lo esperaba esa pauta. No, todo bien, pues gracias a Dios que nos permite estar otra vez aquí. Pues vamos a tratar de sacarle el mejor provecho posible a esto. Pues todo bien, gracias a Dios que nos permite estar aquí y pues vamos a darle nuestra labor como personas que estudian la Biblia, pero no desde una parte dogmática o religiosa, sino desde una parte académica, como lo es la teología. Es importante aclarar que nuestras perspectivas o las opiniones que demos, que vamos a dar en futuros programas y que hemos dado en programas anteriores, pues siempre se trata de ser muy objetivo, ¿no? Debemos ser muy imparciales, ¿no? ¿Cierto? Muy imparciales, porque afortunadamente el no pertenecer a una línea dogmática, que el programa no pertenezca a una línea dogmática, permite que nosotros podamos explayarnos sin filtro. Sí, ciertamente. Hay un dicho que dice que la libertad de expresión es una imposición social. Realmente, si uno piensa, o más bien dices todo lo que piensas, pues siempre va a haber alguien que no le parezca, ¿no? Pues de hecho, el sin filtro es porque dejamos fuera todo dogma. Todo dogma que muchas veces no ayuda, ¿no? A veces creemos y lo usamos como una protección para protegernos a nosotros mismos y nuestras propias creencias, ¿no? Sí, y el retarnos a crear algo diferente, pues ya sale muchas veces de ahí. El creer siempre es libre, ¿no? Hay gente muy estudiada que cree cosas muy extrañas también, así que... Sí. Brandon, pues, ¿qué nos puedes decir? Tenías una cita, ¿no? Con la que querías... Esta cita se encuentra en 2 de Corintios 3, versículo 6. Pues aquí está el apóstol Pablo hablándole a los corintios. Y el fragmento de la Biblia es: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Tú cómo lo interpretarías ese versículo, Brandon? De la letra mata. De hecho, creo que se completa un poquito más con Romanos 7, uh-huh. que es otra cita que se me hizo muy interesante. Hoy vamos a leer mucha Biblia para poder entender. Sí, a ver si gusta leerlo. Que dice: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Oh, muy bien. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y luego más adelante dice en el versículo 10: y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Fíjate que ¿no? Estuvo muy bien que lo complementaras, porque justamente iba a hacer una aclaración de que este versículo he visto muchas personas que lo usan en otra manera, con otro propósito, ¿no? Yo he escuchado muchos pastores, incluso gente que se autodenomina maestros de la Biblia, ¿no? He escuchado que dicen: no, pues es que lo que mata es el conocimiento. Lo que mata es saber mucho o aprender mucho. Leyendo el contexto de este versículo, pues te das cuenta que realmente lo está interpretando. La letra es la ley y el espíritu
es el Espíritu Santo. Bueno, aquí lo dice con espíritu en E minúscula. ¿A qué se deberá eso? ¿Qué tipo de espíritu es, Aaron? En esta parte es muy importante aclarar, Ujú. precisamente, a lo mejor estaría bien hacer la lectura de todo 2 Corintios 3 y de todo Romanos 7 para que eso lo pueda hacer la gente, eh, para que se den cuenta de lo que verdaderamente está hablando Pablo, lo que decía, está diciendo, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Y eso lo complementa con Romanos 7, pero aquí hay algo que tenemos que entender y que ustedes lo entendieron muy bien. La letra a la que se está refiriendo no es el conocimiento. La letra a la que se está refiriendo es la letra de la ley. De la ley. Sí. Ujú. La letra de la ley, como leyó Brandon hace rato, es la que produce la muerte. ¿Sí? Entonces está diciendo que cuando nosotros vivimos por la ley o queremos vivir bajo la ley, esa misma ley nos mata porque nosotros estamos vendidos al pecado, porque tenemos un cuerpo pecaminoso. Y Pablo lo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sí, Y sí es. eso es lo importante de este versículo. ¿Qué versión es tu Biblia? Es la Reina Valera, 60. 1960, sí. Y tiene con E minúscula. Sí viene con E minúscula. Se puede referir a que vivir en el espíritu. Ajá, una relación espiritual, ¿no? Sí, vivir en el espíritu, Pablo lo llama como que nosotros vivamos en las virtudes del espíritu, en la búsqueda de Dios y todas estas cosas. Ujú. No, él lo pone en contraposición con la carne. Vivir Sí. en la carne es vivir en el ego. De hecho, Ujú. dice algo muy interesante, no solamente el 6, sino desde el 4. Por eso te digo que Ajá. hay que leerlo todo para Pero, comprenderlo mejor. pero creo que es muy puntual aquí, como para ir como esclareciendo este tema, ¿no? De por qué la E en minúscula. Ujú. Ujú. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, ¿no? Sino como que aquí Pablo está aclarando bien. Sino que nuestra competencia o nuestra facultad de cosas así Ujú. proviene de Dios, el cual, asimismo, ahí entra el 6, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Yo creo que sí está puntualizando mucho Pablo. O sea, no te creas competente por los méritos que haces. Dice, No, sí. sino que nuestra competencia proviene de Dios. O sea, está dejando como muy, muy puntual ahí Pablo. A mí me gustaría preguntar algo un poco fuerte, ¿no? Ya vas a empezar. Cuando decimos nuestra competencia viene de Dios, esa competencia que viene de Dios, ¿cómo es accesible al humano? ¿Cómo puede uno obtener esta competencia que viene de Dios? Pues es que es lo que te está diciendo. A través del espíritu. A través del Espíritu. Claro. Es que es Del Espíritu Santo. ¿O de de qué la vida espíritu? espiritual. De la vida espiritual. Aquí hay que entender algo. Por eso la Ajá. E minúscula. Sí, normalmente, Bueno, me y es a imagino. lo que ya vamos entrando un poquito. No, dale, yo ¿qué Normalmente en pregunto? las traducciones se nos enseña que cuando dice mayúscula, pues es el Espíritu Santo. Y cuando es una E Pues es minúscula, la divinidad. pues ¿no? es, Sí. ajá, es el espíritu humano o habla de otra cosa, ¿no? Espiritual. Pero aquí tenemos que entender que la Biblia, bueno, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero en el griego en el que fue escrito no había mayúsculas y minúsculas, todas No, eran mayúsculas. Oh, Este tipo de visión pertenece a los editores de la Biblia, evidentemente. sí. Sí, o sea, yo ¿Aquí está entiendo. como ellos lo interpretaban o Sí. como traducían? Hay una frase que se dice dentro del estudio, ¿no? Que es que toda traducción es una interpretación. O sea, el tener una Biblia en nuestras manos ya es una forma de interpretar los textos. Del quien la tradujo. Sí, Ujú. del equipo de que la tradujo. Sí. Y esto sirve a muchos intereses. Porque si tú produces una Biblia que no mencione lo que dice el dogma, ¿sí? Que se apegue al texto original o a los textos más antiguos, pero que no vaya conforme al dogma, tú te metes en un problema. Uf. ¿Qué pasa con esto? Que las sociedades bíblicas producen Biblias
evidentemente, no voy a decir que es un negocio, pero sí evidentemente es una forma en la que se sostiene pues las sociedades bíblicas. Sostienen sus investigaciones, sostienen a la gente que trabaja ahí, Claro. pero el asunto es que Lo necesario, ¿no? muchas veces no lo sé, porque ¿cuánto tiempo tiene que se sigue reimprimiendo y reimprimiendo la Reina Valera 60 y que predomina en el cristianismo? Y salen muchas, pero estas Biblias, aunque aportan algo, también tienen cosas que sirven a ciertos intereses para la Biblia sirve al dogma, la Biblia sirve a la tradición y debería ser al revés. Nuestra tradición y nuestra fe debería de partir del texto. Esa es la labor del teólogo. El teólogo busca hacer, un teólogo lo suficientemente honesto, se le llama honestidad intelectual, buscaría tener la interpretación más honesta de los textos y también traducción más honesta de los textos. Entonces, y aquí hay que darnos cuenta de eso, que no necesariamente porque así la conocimos, no necesariamente viene así. sería bueno hacerla a un lado y más bien adaptarnos qué es lo más adecuado, lo más parecido fiable a lo original. No tanto hacerla a un lado, porque eso le ha dado forma a O no nuestra fiarnos, fe. más bien, ¿no? Como no fiarnos totalmente es lo que, algo así dices. Nosotros tenemos que aprender a cuestionarlo todo. Ujú. Y Pablo lo dijo, no recuerdo si fue Pablo, pero dice, sí, escudriñadlo todo, Claro. retened lo bueno. Desechar lo malo. Y todo es todo, o sea, habla de las profecías, pero ¿por qué no echarle un vistazo a nuestra forma de fe, ¿no? Y es muy claro, porque esto no lo digo yo, esto no viene de mi boca y de todo esto. Sí. Gente que ha trabajado en estas sociedades secretas, ¿verdad? En estas sociedades bíblicas, también ha hecho estas denuncias, por así decirlo, o estas manifestaciones de que muchas veces se propone una mejor interpretación, una mejor traducción de un texto, pero los que tienen la última palabra dicen, no, tú pones eso, va a ser controversial, y si es controversial, la gente no la va a comprar. Por más que no quisiera tocar temas tan controversiales, yo me ponía a ver que la mayoría de teólogos, y si alguien que nos ve es teólogo, pues va a estar de acuerdo con nosotros, no están de acuerdo con las traducciones que hoy en día pues son las más... Las que no cuentan, las que dices que... esas no, no cuentan. modernas. Las modernas, de hecho, TLA, tienen NBI, más ¿no? fidelidad según algunos teólogos, no todos, ¿no? Cuando la Biblia empezó a ser traducida en otros idiomas, que fue como en el 1600, 1500, 1600, por Lutero, que fue la primera Biblia traducida a otro idioma. Bueno, a lo mejor hubo alguna otra, pero la más sonada fue la de Lutero, cuando la tradujo al idioma alemán. Pero de ahí hubo un científico muy importante que no tiene fama de teólogo, pero fue más teólogo que científico, Isaac Newton. Oye, pero Newton era o sea, sí tiene cosas de científico, pero también era... un gran teólogo. Claro. Sí, escribió más teología que ciencia. Y él fue de las primeras personas que también mostró su inconformidad con las traducciones, así que él mismo decidió traducir la Biblia. Él, al traducir la Biblia, encontró muchas cosas que no estaban muy bien. Y sé que es muy controversial, yo me quedo con la tradición, ¿no? No es aquí nuevo que se toque este tema de No no es nuevo. No lo estamos tocando para hacer bulla no, esto es, en el ámbito académico, esto es lo más normal. Por eso es que dicen, es que la letra mata, ¿no? O sea, estudiar, te vas a perder, te vas a ir por allá. Si supieras que esto es todos los días. Entonces, tú hablas de este tipo de temas a las personas, no a los nuevos. Evidentemente a una persona nueva, pues no le vas a hablar de tanta cosa, ¿no? Pues él no quiere escuchar, Sí. Él tiene una fe sencilla, fe genuina, él busca a Dios con todo su corazón, y eso está muy bien. Eso es a lo que a lo que habla, ¿no? La fe como un niño, Claro. así. Incluso creo que eso es algo de lo que debemos de regresar muchas veces. No, sí. Sí, o sea, porque dentro creo que de un ámbito, o sea, no tanto de una ignorancia de que me creo todo, ¿no? Ingenuidad, esta parte no ingenua. tanto de ser un ingenuo. Yo me pongo a ver, cuando estoy estudiando en clases de teología que voy,
todavía no soy teólogo, pero estoy estudiando, me pongo a ver los debates, la historia de la iglesia y debate tras debate. Muchas personas que ni siquiera sabían que eran herejes fueron considerados herejes en la historia. En su momento fueron héroes de la fe y defensores del cristianismo. Y la historia hoy los marca como herejes, ¿no? Sí. Así que, te digo, mucha gente, pues, no es que trate de enseñar mal, simplemente es la información con la que cuenta en el momento. Te voy a decir algo, y a lo mejor va a ser un poquito subido de tono, pero mira, al que cuando escuchamos algo nuevo, todo va a ser controversial. Sí, Sí, claro. cierto. Algo Sí, nuevo va a ser controversial, y qué bueno, está bien, porque eso ayuda a que Es lo que nosotros, hablábamos un principio, cuestionártelo todo, ¿no? O sea, hasta cierto punto es bueno preguntar. en el ámbito en el que estamos, en el del estudio académico de las escrituras, pues claro, es lo que te digo, Sí. de repente nos tachan como de, no, es que el espiritual lo cree y el carnal, ahora volvemos a la cita, y el carnal cuestiona. Y yo podría decir, pues es que no necesariamente es así. El espíritu no pregunta. Algo así. Ujú. Y no es así, o sea, es una labor que todos los que pasamos por este tipo de estudios, pues tenemos que entrarle. Sí, lo que dicen es muy puntual. Sí a veces se nos señala mucho porque creo que incluso hasta en los primeros episodios se tocaba ese tema, ¿no? Que sí se necesita cierta preparación, cierta formación académica, incluso intelectual, pues para saber qué estás defendiendo y no creértela toda de que, como dices, el espíritu no pregunta y decir cualquier cosa, cualquier sandez de cualquier persona que escuche, ya me la creo y levanto mis manos y lo recibo, aunque no sabe ni qué está recibiendo. Sí, Entonces, creo que sí es importante, pero va más allá, en mi opinión. Yo soy más dogmático, creo que por ahí la audiencia que nos sigue ya ha notado la diferencia, ¿no? No es una diferencia que esté peleada, en mi opinión. No, Creo que es una diferencia y nosotros tanto también tenemos ese lado, o sea, Ajá. yo también tengo dogmas. en el lado dogmático. Bueno, a lo que voy, ya para finalizar, ya, ya cállate. que creo que es muy importante eso que dices, ¿no? El espíritu no pregunta. Bueno, yo creo que el mismo espíritu te lleva a preguntarte si en verdad el espíritu está en ti, porque no creo que el Espíritu Santo te deje en tu estado de ignorancia o en tu estado de acomodo donde no quisiste prepararte. En este caso lo hablo de mí. O sea, yo no quise quizá hasta cierto punto ponerle el empeño o nunca le vi un futuro al estudio. Qué tremendo eso que estoy diciendo. Entonces, en este lado el espíritu pues no me rechazó, ¿no? Hablando y poniéndome meramente de ejemplo yo. El espíritu no me rechazó, no me dijo, pues como tú no quieres estudiar y conocer lo profundo que te da el conocimiento, pues yo ya no estoy en ti. No, creo que al contrario. Sí, Tratas de conocer a Dios antes que conocer toda esta riqueza de conocimiento que te da la teología, que te da cualquier otra rama, la filosofía también es algo muy bueno. Ya tienes un recipiente adecuado para que todo el conocimiento que va entrando a ti dé un fruto y te empiece a formar. Yo creo que el espíritu sí pregunta, y la persona que tiene más bien miedo de preguntar, pues debería de cuestionarse un poquito, de hacer una retroinspección, de decir, bueno, qué tan malo es preguntarme ciertas cosas, o qué tan malo es cuestionar ciertas cosas que escucho, y bueno, creo que vamos a llegar a la conclusión, yo he llegado a la conclusión de que no es malo preguntarte, al contrario, es muy bueno. Pero el cuestionarse, el meditar, el reflexionar, no está peleado con la espiritualidad. De hecho, la espiritualidad va mucho de la mano con el cuestionarte, el cuestionar la realidad, a dónde veo, de dónde vengo, a dónde voy, qué propósito es el que Dios tiene para mí. Como dice la Biblia, pedís pero pedís mal, o piden pero piden mal. Sí. ¿Cómo voy a saber qué pedir si nunca estoy preguntando, o si nunca me pregunto qué falta, ¿no? Si estoy conformado. Claro, es que es eso. El que no se llega a preguntar nada es porque no va a ningún lado. Sí, ciertamente. Decía un pastor, el que no sabe a dónde va, ya llegó. Buena frase de un pastor muy famoso. Un pastor que conocemos. Mi pastor fue mi pastor un tiempo. Y esa frase a mí se me quedó. El que no sabe a dónde va, ya llegó. Ya llegó. Pues sí. Sí. Mira, me gustaría, relacionado a lo que decía Brandon,
Y esta frase que también se la escuché a un Qué pastor. tremendo esto, está tremendo. Sí, que dice que el espíritu no pregunta, ¿no? Yo digo, pues si no pregunta, ¿para qué leemos la Biblia, no? ¿O para qué existe la Biblia? Pues si no es necesario preguntar nada, pues tampoco es necesario saber nada. Entonces, ¿para qué leemos la Biblia? Suelta, no, no, que... Sí, sí, sí. Recibimos el espíritu por oír con fe. Y este versículo al que primero teníamos, el de el de Corintios 3, 3:6. 3:6, también aquí del espíritu y de la letra, ¿no? O sea, se vuelve a combinar este factor, ¿no? Y en los dos nos damos cuenta que la ley se está refiriendo a la ley, que es la que mata, ¿no? Ujú. O sea, la ley es la de Moisés, o sea, es la que Moisés le dio a los israelitas para enseñarles lo que era el pecado. Por eso es que nos mata. Porque donde no hay conocimiento de la Ajá. ley, no hay pecado. No hay pecado. Entonces, es esta la relación que debemos de tener con la Biblia. Un conocimiento de lo que a Dios lo considera como una vida espiritual, una conexión a una dimensión donde nos parecemos más a Él, donde no estamos sujetos a las obras de la carne que son contrarias al espíritu. Claro. Estas obras de la carne pues vienen muchas veces por la ignorancia de la ley. O sea, la ley sí nos ayuda también, o sea, aunque nos mata, nos ayuda. ¿A qué nos ayuda? A obedecer más a Dios, a vivir en una vida más espiritual, pero no significa que la ley nos libere, sino lo que nos libera es el espíritu. Pero el espíritu lo recibimos al oír con fe. Al oír con fe, sí. ¿Y qué oímos con fe? Pues el evangelio de Jesús, ¿no? Así que sí van a surgir preguntas, sí van a surgir, por ejemplo, los judíos en aquellos tiempos tenían muchas dudas respecto a Jesús, ¿no? Porque ellos no les caía en su mente, no les cuadraba, que ya no era necesario hacer nada, más que creer en el Salvador, ¿no? Sí, porque iba a volver. Ajá. Y a veces es por eso que también los cristianos llevamos una fe simple, pero sí es necesario preguntarse, porque yo al preguntarme me he dado cuenta de esto, de que muchas veces es más cultural, más en el ambiente de hoy en día, porque podemos regresar a 100, 200 años y vamos viendo que el cristianismo era diferente, ¿no? Yo no, pues obviamente no he estado ahí, pero pues ya estudiando, pues, o sea, porque me entran preguntas, Claro. estudio y me doy cuenta de que el cristianismo ha ido evolucionando también, y no tiene nada de malo, o sea, no tiene nada de malo, de hecho es algo asombroso que el cristianismo tiene, que evoluciona, que cambia. Imagínate si el espíritu no te lleva a preguntar, no hay respuesta si no hay pregunta, ¿no? La Biblia dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Pues si no le pides, pues cómo va a haber una respuesta, ¿no? Entonces, en esta parte es muy interesante ver cómo mismo Dios te puede estar llevando a preguntarte, oye, ¿qué más hago aquí? ¿Cómo le hago? Para que Él mismo te dé la respuesta. Sí. Pero Él no te va a dar la respuesta de algo que no te preguntaste. Y así es como vamos creciendo. Es por el espíritu Sí. que viene, o sea, Pero ¿cómo meramente viene por el espíritu? ¿Por el oír Por el oír. o por creer nada más? Por el oír y por creer con fe. Sí. La misma Biblia lo dice. Ajá. Entonces, si no, yo, o sea, por ahí ejemplo, yo dice, como- ¿por qué recibiste el espíritu? Por el oír con fe, Por dice. el oír Por con el fe. oír con fe. Pero, o sea, habla de una creencia después. Claro, pero el punto es aquí que si tú recibes al Espíritu, el Espíritu es el que te va guiando a todo. Si no te preparaste, bueno, Él te va llevando a que te A la verdad, prepares. te va guiando a la Sí, verdad, ¿no? exacto. Ujú. Sí, digo, sus propósitos son sumamente profundos y eternos e inconcebibles muchas veces para la mente humana, que Él de una u otra manera te va llevando. Hablabas de un inicio del cristianismo. Sí, cuando nosotros empezamos nuestro cristianismo, lo empezamos como a ciegas, ¿no? O sea, si te dicen a ti que tal es tal y la Biblia dice y tú ves que te lo leen de la Biblia y tú lees la Biblia y dices, sí dice, te vas a leer cualquier interpretación que sea que te vas a creer cualquier interpretación que sea que te estén dando. Ujú. Creo que cuando te empiezas a preguntar es cuando más te estás perfilando más hacia conocer al que debes de conocer, que es el Sí. Espíritu Santo. Si no te cuestionas y solo te la crees y tú así te la pasas, te tomas la píldora, ¿no? Ujú. Pues no, quizás no te empieces como a formar o a definir en tu fe con Sí. Dios. Creo que tienes mucha razón y más en cuando tocas este punto del espíritu, guiarnos a la verdad, ¿no? Y es una relación muy extraña
con el Espíritu Santo, porque muchas Sí, porque personas... no es la misma. No, aparte de que no es algo tangible como leer un libro, ¿no? Que lo puedes revisar, ¿no? O que alguien te puede ayudar a entenderlo, ¿no? Yo no te podría ayudar a entender tu relación con el Espíritu Santo, ¿no? Para nada. Porque pues tendría que entrar en tu mente, tendría que entrar en tus hábitos, en cosas así, y pues no, o sea, no es posible, ¿no? Siendo realistas, ¿no? Muchos cristianos nos perdemos y tomamos la Biblia, y no sé si esté bien o mal, como la voz directa del Espíritu Santo. Y otros cristianos se van por este lado también. La letra mata, ¿no? O sea, tanto estudiar, tanto me desconecta del Espíritu de Dios, ¿no? Porque yo me voy por el conocimiento, yo me muevo por lo que sé, no confío en Dios, ¿no? Sí. Es Y que mi sí hay una línea muy delgada. ajá, Porque me sí confío en mi sucede. sabiduría, me confío en lo aprendido Sí, y dejo claro. de depender del Espíritu de Dios. Se puede vivir una vida, eh, pues, con conocimiento, con con un entendimiento de la escritura, hasta del hebreo, de la teología, y una vida espiritual. ¿No? Sí, pues claro, yo creo que una cosa no está peleada con la otra. De No, hecho, claro. segunda de Pedro dice eh, que añadas a tu fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio. Uf. En estas tres vamos a... Sí, no es casualidad el orden que le da. Exactamente. Pero aquí hay que ver algo. Si tú añades a tu fe la virtud, que es el perfeccionamiento de lo que ya sabes, pero tú me hiciste una pregunta, y se puede convivir. Dice, añade a tu fe virtud, el perfeccionamiento. Y después dice conocimiento. Y mucha gente podría decir, es que hasta que tengas virtud, puedes añadir conocimiento. Y yo diría, a ver, espérate. ¿Será que hasta que tenga virtud puede añadir conocimiento? ¿Cuál es el grado máximo de la virtud? ¿Cuándo puedo decir ya es virtud y todavía no? Eso es virtuoso. Entonces la virtud se va construyendo. No es un tope al cual llegar, no hay una meta. Es un estado. Es un estado continuo. Entonces, no es que añadas conocimiento después de que ya seas un santo, porque la virtud lleva a la santidad, o bueno, la santidad es una virtud. Según los griegos, habría que estudiar un poco más a fondo. Tengo fe, estoy desarrollando la virtud y al mismo tiempo estoy añadiendo conocimiento. Y así es como uno va creciendo. ¿Me explico? Y después añado el dominio propio, que es una parte fundamental en este proceso. El punto aquí y la raíz o por qué nació todo esto es por este versículo de 2 de Corintios, que se ha malinterpretado, que es, la frase es, la mucha letra mata, ¿no? En primer lugar, pues esa frase ni existe en la Biblia. No existe. Pues no, porque no, o sea, dice la letra mata, no la mucha letra. La gente dice, no, es que no, ¿para qué te preguntas eso? Hilándolo, ¿para qué? Porque la mucha letra mata. No, hombre, tú vente. Y eso no existe, o sea, ¿de dónde me sacas que la mucha letra mata? La Biblia dice, la letra mata. Pero ni siquiera se refiere al conocimiento. Al conocimiento. Que el conocimiento te lo exige el mismo proceso. ¿Me explico? Claro. La Biblia no habla del conocimiento, habla de la ley. Bueno, pero en ese contexto se necesitaba un cierto conocimiento para entender de la ley. Sí, no, sin duda. Pero te está hablando de la ley de Dios, de la ley que era para vida, para que la gente agradara a Dios, se convirtió en muerte, porque la gente le era imposible agradar a Dios, porque tenía un cuerpo de muerte. ¿Me explico? Tenía el pecado. Y hoy en las iglesias se sigue enseñando eso. ¿Qué? La ley. O sea, se sigue enseñando que no puedes agradar a Dios si no obedeces la ley, que son pues el pecado en sí, porque toda la ley nos enseña el pecado. Tú ves el pecado, tú siempre vas a estar en el pecado. Pero si en vez de ver el pecado, te enfocas en la virtud, vas a dejar atrás el pecado muy fácil, porque vas a estar buscando la virtud. El pecado atrás, o si no te enfocas en el pecado, en lo que haces, pues sí, porque lo vas a hacer, porque está en ti, es el cuerpo de muerte, es el pecado que mora en mí.
Y dice Pablo, porque miserable de mí, no hago lo que quiero, sino lo que no quiero. Pero cuando hago lo que no quiero, no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, cuando el pecado que mora en mí hace esas cosas y yo me enfoco en eso, nunca voy a salir de ahí. Pero si me enfoco en el propósito, si me enfoco en las virtudes, si me enfoco en todo esto, en añadir a la fe virtud y de la virtud conocimiento y después dominio propio, entonces yo voy a poder salir. Lo que voy es que este versículo en especial ha servido o bueno, ha impedido más bien que mucha gente, incluso yo me atrevería a decir, encuentre su llamado en su congregación, en su comunidad de fe, eh, porque le han cortado las alas, porque le han impedido estudiar, y no solamente estudiar teología, estudiar en otra cosa, ciencias políticas, estudiar economía, estudiar música. ¿Por qué? Porque podremos encontrarnos en una congregación que donde el pastor o los líderes pues sean de buen corazón, estén y busquen a Dios, todo, ¿no? Pero no en todos lados es así. Sí. Debemos de nosotros, y es lo que pretendemos en el programa, ser frontales con aquellas personas que están haciendo un mal uso de la fe. Es mi responsabilidad. O sea, ¿por qué me voy a callar si sé que los líderes de la luz del mundo son una basura? No, pues no. ¿Me voy a callar ante eso? No, pues no. Me voy a callar porque están haciendo mercadería, porque están engañando a la gente. Oye, yo sería ¿qué sería yo más basura que ellos si yo no denuncio eso? Porque la Biblia dice, el que sabe hacerlo bueno y no lo hace, le es pecado. Imagínate cuántas cosas tengo yo que le debo a Dios por no denunciar a la gente que está haciendo mal uso de la fe. Sí, claro. Pues es que es mi chamba, o sea, no, ¿con qué autoridad hablas? Pues yo no hablo con una autoridad que me haya dado un pastor o que me haya dado un ministro. A mí no me ungieron para venir aquí al programa a hablar. Yo hablo con la autoridad que tengo de haber estudiado teología y ya. Aquí te diría un pastor o... No solo un pastor. Caray. No solo un pastor, sino cualquier persona de autoridad, a lo mejor un sacerdote o lo que sea. Te dirían que está bien que estudiaste y todo esto, pero que la Biblia también es obediencia, que también es vivirla. ¿Va de la mano, no va de la mano? Evidentemente, yo no soy un pastor. Ajá. Estoy dando mi opinión pública como un profesional. Es que a Jesús mismo le preguntaban, ¿no? Que quién le dio la autoridad, ¿no? Y siempre era la pregunta porque pues él no pertenecía pues, a lo que era... Al orden sacerdotal, él no era levita. Sí, y es que él vino como a sacudirles el concepto sí. que tenían los religiosos de que y digamos, tienes que ser de los nuestros, si no, no eres chido. A lo mejor pues no es el trabajo de ninguno de los que estamos aquí. Quizá podría hacerlo, porque también no nos impide nada hacerlo. Así que, pues es muy válido lo que dices. Sí, claro. Yo considero que en esta parte... A la gente que hace mal las cosas. Sí. Hay gente en los ranchitos, en los pueblitos, pastores, que aunque no estudiaron teología, tienen un corazón para Dios enorme. Y quizá no imparten el mismo conocimiento que una persona. Claro, es que no se necesita muchas veces. Y esa gente, ¿sabes qué le voy a decir? Nada. Sí, no tengo nada que decirle. Están haciendo un trabajo mejor del que yo podría hacer y esa gente no se le va a juzgar de... Bueno, yo como profesional, por así, no le voy a decir nada. Claro. Pero a la gente que está ganando ilícitamente, que lava dinero a través de la iglesia, a la gente que está extorsionando a la gente, sacando versículos de contexto, que algún día se hablará de eso, condenando a la gente por cosas que no, incluso hay gente que ha decidido, y esto es más que conocido, hay gente que ha decidido terminar con su vida por no dar el ancho dentro de su comunidad religiosa. Sí. Caray. Hay muchos testimonios. ¿Tú crees que no voy a hablar de eso? ¿Tú crees que no les voy a decir, oye, es una basura? Todos tenemos que trabajar, echarle ganas, cada quien en su área. Yo no estoy pidiendo un ministerio, no soy pastor ni nada, pero sí tenemos que decir las cosas en el nivel en el que estamos, en el nivel profesional, teológico, y lo que podemos decir es que este versículo está mal aplicado. Muy acertado, muy incisivo tu comentario. Pues bueno, comentario final para despedir el programa. Sigo viendo esa línea muy delgada, ¿no? De lo que hablábamos de la letra.
La letra mata el espíritu. Pero con la interpretación tradicional o la original. Con un poco de ambas, por el tema de La que sí es, ¿no? La que sí es o la que no es. La interpretación, sí, la que- interpretación fundamental o religiosa, sí, pues yo creo que esa misma, creo que ahí ya no hay letra que mate el espíritu, a veces ya el espíritu ahí mismo está muerto, de no dejar que la letra mate tu espíritu, Así porque como lo decíamos en un principio, a veces nos hace falta volver a ser como niños, es. Así es. y la letra a veces nos hace dejar de creer cosas que son tan simples, pero que las hacemos tan complicadas por el tema de la misma letra. Entonces, creo que Sí, es cierto. para ser fructífero en Dios, tienes que sí, no persinarte ante la letra, ante el conocimiento, pero jamás negociar el diosificar al conocimiento. La verdad me gustó mucho. Sí, Creo estuvo que- muy bonito. Creo que estuvo bien. Interesante. Sí, me aclaró muchas cosas o me dio pauta para cosas que no había visto. Claro, eso es lo importante. Sobre todo esta parte de mi profesión, porque sin duda uno pues es complicado, porque te echas mucha gente encima, ¿no? Y mucha gente piensa que estás hablando específicamente de ellos o mal, y no tiene por qué ser así. El fenómeno cristiano es más amplio que la congregación donde vamos. El cristianismo es mucho más amplio, y me remito a un punto. Me remito a un comentario que hizo Israel en su participación la otra vez, que decía que a José Dios lo saca, lo introduce a Egipto para ser prácticamente el rey, ¿no? Ujú. Y a Moisés lo saca. A José lo mete a hacer política Y a Moisés. y a Moisés lo saca. Y aquí a Pablo, que es el evangelista por excelencia, de quien aprendemos y donde tenemos muchas cartas, Dios lo saca de la erudición, porque él era una persona Maestro. muy preparada en su tiempo, lo saca de la erudición y lo lleva a la fe. Pero yo veo hoy, mi realidad me exige salir un poquito de la fe y quizá no salir por completo. Ese es el reto. Sí. Ujú. Ese es Exacto. el reto. Sí. Es la línea del gato. Tener la fe, pero meterme a la parte que mi realidad me exige. Claro. ¿Sí? Y mi realidad me exige pruebas, me exige argumentos, me exige pensamiento crítico y me exige dar argumentos sólidos y no meramente fantasías. Escuché una frase por ahí que decía, por ahí alguien le escribió que dice, el conocimiento sin propósito es mera justificación. Entonces eso es cierto. Sí. Si tú te vas a adquirir de conocimiento, pero tu propósito es pues que nadie me diga nada No. y yo ser libre, ¿no? Todos Creerme libre, creer todos que soy hemos libre. caído en eso y no va por ahí. Quizá no estás bien direccionado Sí, no. en cuanto a eso. Pues muchas gracias y Muy incisivo. muy incisivo. Muy incisivo tu comentario. Sí. Muy bueno. Sí, muy buenos temas. Muchas gracias Muy buena plática. por escucharnos. También déjenos su opinión por ahí. También es muy importante, la verdad, que ustedes nos den su opinión también. Que nos den like. Sí, y sobre todo son temas que como lo comentábamos hace un ratito, lo platicamos en la mesa, lo platicamos con amigos y pues este es un espacio en el que también a lo mejor no se puede tener aquí a todos, pero ahí con un comentario pues también nos dan esa retroalimentación que necesitamos para seguir aprendiendo y quizá en algún momento podríamos hasta comentar algunos de sus comentarios O que vengan. y también poderlos invitar. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias.